Semana publicó: por marcha a favor de Petro el próximo jueves, organizada por FECODE, 10 millones de niños se quedarían sin clase. FECODE les respondió que este es un titular mentiroso, pues los grandes medios ni siquiera googlean para verificar sus desinformaciones, pues en Colombia ni sumando a los estudiantes de colegios privados alcanzan los 10 millones. Agregaron que la jornada de movilización no es un paro nacional, son docentes no esclavos y tienen todo el derecho constitucional a defender sus derechos laborales y, como ciudadanos, la obligación de defender la democracia del país. Pero la senadora Cabal, por su parte, compartió este titular de El Colombiano, aunque bajó las cifras, pues para ella FECODE saldrá a respaldar a su financiado presidente, pero dejarán sin clases a cerca de 8 millones de niños. Igualmente FECODE le respondió: esta frase, dejar sin clase a cerca de 8 millones de niños, la repiten como un estribillo vacío y sin sentido, solo para criticar la movilización. La senadora de la República todavía no se entera que esa no es la cantidad de estudiantes matriculados hace más de 3 años. Tampoco conoce la realidad de la educación pública en Colombia para esta semana. Solo critica por criticar. Poco le importa la educación. Su único interés es desprestigiar, mentir y vulnerar el derecho a la protesta. Y es que, como ya se conoce, la Fiscalía allanó a FECODE, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, por la supuesta financiación de la campaña presidencial, pero la organización informó que cumplió con todos los requisitos establecidos por la ley, conforme a los artículos 14 de la Ley 130 de 1994 y el artículo 16 de la Ley 1475 de 2011, que reglamentan la financiación de campañas políticas. Afirmaron que FECODE cumplió, pues la entrega del aporte fue avalada por la mitad más uno de los miembros del comité ejecutivo, y como el monto superaba los 50 salarios mínimos, se protocolizó mediante escritura pública, según lo exige el decreto 1712 de 1989, donación que fue al partido y no a la campaña. En su comunicado rechazaron el procedimiento de la Fiscalía, así como la conducta intimidatoria contra una decisión institucional que cumplió con todos los requisitos de la ley electoral. Agregaron que esta es una estrategia coordinada para desestabilizar al gobierno popular de Petro y denunciaron que continúa la acción de estigmatizar, señalar, levantar falsas imputaciones y difundir una campaña de odio direccionada desde la clase política tradicional, medios de comunicación y redes sociales, justo como lo acabamos de ver. Por ello se ha hecho el llamado para una jornada de movilización y concentración en defensa de la democracia y el Estado social de derecho en distintas zonas del país, pues FECODE incluso ha mencionado que la única organización en Colombia que ha sido allanada por haber apoyado a un partido político es FECODE y fue orquestado por la Fiscalía. Pues si miramos el informe de donaciones y contribuciones al partido Colombia Humana, claro que aparecerá el aporte de FECODE, pero ¿por qué Semana no hizo el mismo escándalo y la Fiscalía no allanó a Bavaria por donarle 920 millones al Centro Democrático, a Colpatria por donarles 440 millones, a Seguros Bolívar por donarles 214 millones y miren esta cifra: Adminegocios, la empresa de Sarmiento Angulo, le regaló al Centro Democrático 3.000 millones de pesos, 6 veces más de lo aportado por FECODE. Postobón le donó 1.610 millones. Tal vez por eso el Centro Democrático se escandalizaba, porque el gobierno Petro le quería poner impuestos a las bebidas azucaradas y hasta Da Vivienda les donó 72 millones. Puede ser por eso que las inclinaciones del Centro Democrático no estén a favor del pueblo, sino a favor de estas megaempresas que les financian su partido. Pero recibir un aporte no de bancos y empresas gaseosas, sino de trabajadores colombianos, es catalogado como delito por la oposición. Aún así, Semana sigue insistiendo en que por marchas a favor de Petro, millones de niños se quedarían sin clases. Y no, corrección, señores de Revista Semana, tal como lo compartió FECODE, salimos a rechazar la persecución, estigmatización y señalamientos mentirosos que nos hace la Fiscalía General de la Nación, pues al parecer abundan por estos días personajes en redes que solo se acuerdan de los estudiantes cuando hay protestas, no se enteran que las entidades territoriales no han garantizado el PAE, ni la falta de transporte, ni los problemas de infraestructura, ni se han enterado de la
inversión millonaria del gobierno nacional para mejorar obras en las instituciones educativas y omiten que por culpa de Duque aumentó la deserción escolar y que cientos de estudiantes fueron afectados por el robo de la conectividad. Hipócritas. De hecho, estas fueron las palabras de Domingo José Ayala, presidente de FECODE. Invito a toda la ciudadanía, al magisterio, a la comunidad educativa, sectores sociales y populares a participar activa y masivamente en la gran movilización nacional en las capitales de departamentos y Bogotá el jueves 8 de febrero, en solidaridad y defensa de FECODE, del gobierno progresista del cambio que lidera el presidente Petro, la democracia, el Estado social de derecho, los proyectos de reformas sociales, económicas y políticas, la vida, la paz total, la soberanía nacional y la justicia social. No más persecuciones, estigmatizaciones y allanamientos contra FECODE. No más fiscales que persigan al movimiento sindical, social y popular. Exigimos nueva fiscal general de la nación ya. En tiempos difíciles, escenarios complejos, vamos siempre unidos con FECODE, organización sindical por más de 64 años de existencia, defendiendo la educación pública y los derechos del magisterio. FECODE se respeta, carajo. Convocatoria que, como era de esperarse, no le gustó para nada a Vicky Dávila y dijo sin prueba alguna que Petro había ordenado las movilizaciones. Las marchas de este jueves sí son para presionar a la Corte Suprema de Justicia en su proceso de elección de fiscal general. Es inaceptable que las movilizaciones se promuevan desde el gobierno y que las ordene Petro. La Corte está sufriendo un ataque macabro que todo el país debe rechazar. Esto sumado al plan de desprestigio contra los magistrados a través de las redes sociales, lamentable y muy peligroso para la democracia. Dejen elegir a la Corte en su sabiduría. Los magistrados saben lo que deben hacer por el bien del país, por lo que el mismo Petro le respondió: mi querida periodista Vicky, lo que usted dice no es cierto y usted lo sabe muy bien. El magisterio y todo el movimiento laboral organizado tienen el derecho constitucional a la reunión y a la movilización pacífica y no necesita de mi orden para ello. Ni más ni menos, la sede de su sindicato fue allanada. He solicitado al magisterio ser el eje articulador de la coordinación de organizaciones y fuerzas populares en cada municipio de Colombia. La organización de la ciudadanía también es un derecho constitucional y he solicitado a la ciudadanía estar lista a una movilización generalizada si se produce una ruptura institucional que busque acabar el mandato popular. La movilización de hoy no es cierto que sea ordenada por mí ni que vaya en presión contra la Corte, a la que di todo mi respaldo y garantía. Si los grupos interesados deciden desesperadamente la ruptura institucional, habrá una respuesta popular contundente y sin violencia. Es el derecho del pueblo a luchar por la democracia y el respeto de su voto. Por ahora quedamos a la espera de que Vicky responda cuál es la prueba que evidencia que Petro dio esa orden, y le dejamos las palabras de cuando era ella misma quien atacaba a las cortes por bloquear los nombramientos a fiscal. La Corte ya no es una de las instituciones con mayor credibilidad en Colombia, como en épocas pasadas. Las encuestas de opinión lo demuestran. Esto es grave para la justicia y para la democracia. Los pactos de honor entre los magistrados o los acuerdos se transformaron en chantajes. Yo te elijo, tú me eliges. Yo te elijo, tú que me das. El ambiente interno es tenso. De hecho, un bloque de por lo menos 10 togados ha buscado infructuosamente que la votación sea pública por transparencia. Y miren ustedes, otro bloque minoritario defiende el voto privado. De otra parte, la estrategia para bloquear los nombramientos ha sido clara, clarísima. Dejaron juntar todo y así poco a poco armaron una especie de carrusel de chantajes. Tú me eliges, presidente, y yo voy por tu candidato a fiscal. Yo voto por ti a fiscal y tú me das este paquete de puestos. Destrabo la elección de magistrados, pero tú votas por mi candidato a fiscal. Incluso algunos magistrados contaron aterrados que en una sala plena alguien
en su momento se atrevió a decir, así frotando los dedos, así, que cómo iban a hacer con la elección de registrador. Algunos interpretaron que hablaba de todo el presupuesto que mueve esa entidad. A esa persona varios la pararon en seco.